todos somos al menos un poco conscientes de que en cualquier momento se podría lanzar una cantidad excesiva de misiles nucleares, destruyendo la vida en la Tierra tal como la conocemos. Para la mayoría de nosotros, no es algo a lo que le prestemos mucha atención. Probablemente sea lo mejor, ya que hay muchos ejemplos de ocasiones en las que casi se presionó el gran botón rojo. Pero puede que no lo sepas. En el video de hoy veremos algunos ejemplos en los que hemos estado demasiado cerca del Armagedón nuclear. El 26 de septiembre de 1983, un oficial soviético estaba sentado frente a un grupo de pantallas de computadora en lo profundo de un búnker de alerta temprana al sur de Moscú. Stanislav Petrov era teniente coronel en la Fuerza de Defensa Aérea Soviética cuando, ese día, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. El sistema informaba que Estados Unidos había lanzado un ataque con misiles nucleares contra la Unión Soviética. Si él hubiera seguido el protocolo sin cuestionarlo, los líderes militares soviéticos habrían sido informados de que un ataque estadounidense estaba en curso. En cuestión de minutos, habría aumentado la presión para un lanzamiento de represalia de cientos o incluso miles de ojivas nucleares. El intercambio resultante podría haber matado al menos a decenas de millones de personas solo en las primeras horas. Cabe señalar que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento se habían deteriorado drásticamente. A principios de ese mes, aviones de combate soviéticos habían derribado un vuelo de una aerolínea coreana después de que se desviara hacia un espacio aéreo restringido, lo que resultó en muertes. Murieron las 269 personas a bordo, incluido un representante estadounidense llamado Larry McDonald, junto con muchos otros estadounidenses que iban en el avión. El presidente estadounidense Ronald Reagan había descrito a la Unión Soviética a principios de ese año como un imperio del mal. Los líderes soviéticos temían cada vez más que Estados Unidos pudiera estar preparando un ataque sorpresa. Y es en este contexto de tensión internacional que Petrov llegó para su turno nocturno en el centro de alerta temprana Zapukov 15. Esta instalación monitoreaba sistemas satelitales diseñados para detectar lanzamientos de misiles estadounidenses. Poco después de la medianoche, las alarmas se activaron. El sistema informó que se había lanzado un misil desde Estados Unidos, luego un segundo misil y después un tercero. En total, las computadoras contaron 5 misiles entrantes. Petrov reconoció de inmediato la gravedad de la situación. Su responsabilidad no era lanzar los misiles él mismo. Su trabajo era informar a las autoridades superiores para que ellos pudieran tomar la decisión. Sin embargo, entendía que una vez que la advertencia ascendiera por la cadena de mando, los acontecimientos podrían volverse imposibles de detener. Tenía que estar completamente seguro de lo que veía en sus pantallas. Petrov dudó, y esa duda pudo haber salvado al mundo. No tenía sentido para Petrov que solo se hubieran lanzado 5 misiles. No tenía mucho sentido estratégico en un auténtico primer golpe de Estados Unidos. Él creía que, si fuera real, probablemente involucraría cientos de ojivas nucleares. Un primer golpe masivo buscaría paralizar las estructuras de mando soviéticas y los sitios de lanzamiento de misiles. 5 misiles no serían suficientes para lograr esto, y Petrov buscó confirmación en otra estación de radar, pero ninguna de ellas tenía las mismas lecturas, solo aparecían en su sistema. El sistema de alerta temprana también era relativamente nuevo y había pasado por el proceso de verificación de 30 pasos demasiado rápido. Petrov simplemente no tenía la confianza suficiente en el nuevo sistema como para alertar a sus superiores. Frente a esta enorme presión, él concluyó que la alerta probablemente era falsa. Él lo reportó como una falla. Luego esperó y esperó. Si los misiles realmente existieran, pronto habría evidencia proveniente de los sistemas de radar terrestres. Pero no apareció ninguna evidencia. Tenía razón. Más tarde se descubrió que la falsa alarma fue causada por una alineación fortuita entre la luz del Sol refractándose en las nubes sobre Dakota del Norte y la órbita de los satélites. El sistema había interpretado esos reflejos como lanzamientos de misiles.
La decisión fría y calculada de Petrov se hizo famosa solo años después, cuando los detalles del incidente salieron a la luz tras el colapso de la Unión Soviética. Este evento sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo el juicio humano puede evitar que un error tecnológico se convierta en una catástrofe. El siguiente caso ocurre durante la crisis de los misiles en Cuba, que en sí misma fue un momento crítico nuclear. Para octubre de 1962, la Guerra Fría había llegado a su punto más peligroso. Aviones de reconocimiento estadounidenses habían descubierto instalaciones de misiles nucleares en construcción en Cuba. La Unión Soviética insistía en que los misiles estaban destinados a proteger a Cuba de una invasión, pero los líderes estadounidenses los veían como una amenaza intolerable. El presidente John F. Kennedy respondió ordenando una cuarentena naval alrededor de Cuba, pero los barcos soviéticos continuaron avanzando hacia la isla. Los comandantes militares de ambos bandos comenzaron a prepararse ante la posibilidad de que la crisis escalara a una guerra nuclear. Sin embargo, bajo la superficie del Mar Caribe se estaba desarrollando una confrontación menos conocida. 4 submarinos soviéticos habían sido enviados hacia Cuba. Los submarinos llegaron al este de Cuba justo antes de que se estableciera la cuarentena naval. Cuando uno de los submarinos fue obligado a salir a la superficie debido a problemas en el motor y fue capturado por los estadounidenses se enteraron de la existencia de los otros 3, y así enviaron la mayoría de sus fuerzas antisubmarinas para cazar estos submarinos soviéticos, buscando agotarlos, presionándolos hasta que se vieran obligados a salir a la superficie después de usar toda su energía y poder. Para la tripulación del submarino B-59 cazada por destructores y aviones estadounidenses, las condiciones dentro eran miserables. Las baterías del submarino se estaban agotando. Los sistemas de aire acondicionado, en su mayoría, habían fallado. Las temperaturas superaron los 110 grados Fahrenheit en algunos de los compartimentos. Los miembros de la tripulación estaban exhaustos y cada vez más desorientados, y para colmo, estaban incomunicados, ya que habían perdido la comunicación confiable con Moscú. Los oficiales a bordo no tenían una comprensión clara de lo que estaba sucediendo en la crisis de los misiles en Cuba. La situación era sombría. Luego, los buques de guerra estadounidenses comenzaron a lanzar pequeñas cargas de profundidad de práctica que llevaban muy pocos explosivos, principalmente utilizadas en escenarios de entrenamiento. Las cargas estaban destinadas a ser señales de advertencia diseñadas para obligar al submarino a salir a la superficie. Pero para las tripulaciones exhaustas, estas explosiones sonaban como un ataque. Para el capitán del B-59 Valentín Savitsky, él concluyó que existía una posibilidad real de que la guerra ya hubiera comenzado. Ahora, lo que los estadounidenses no sabían era que el B-59 llevaba un torpedo nuclear. El arma tenía una potencia aproximadamente comparable a la bomba que destruyó Hiroshima. Si se hubiera lanzado contra un grupo naval estadounidense, habría producido una detonación nuclear en medio de una tensa confrontación militar entre dos superpotencias que ya esperaban la guerra. Se dice que el capitán del submarino se enfureció y estaba convencido de que era necesario actuar. Argumentó que si iban a morir, debían atacar primero. Según se informa, el capitán declaró: "Ahora los vamos a volar. Moriremos, pero nos hundiremos con todos ellos. No deshonraremos a nuestra marina". Afortunadamente, los procedimientos de lanzamiento soviéticos para esas armas requerían la aprobación de los 3 oficiales superiores a bordo. El capitán y el oficial político a bordo estuvieron de acuerdo en que debían disparar el torpedo nuclear. Pero el último oficial, Vasily Arkhipov, el jefe de Estado Mayor, no estuvo de acuerdo. Él argumentó que no había pruebas de que la guerra hubiera comenzado e insistió en que el submarino debía salir a la superficie en lugar de lanzar su arma. Después de una discusión tensa y acalorada, Arkhipov prevaleció y el submarino salió a la superficie sin disparar el torpedo. El submarino fue detenido por embarcaciones estadounidenses y obligado a regresar a la Unión Soviética, sin saber cuán cerca estuvo la situación de deteriorarse. Si el arma se hubiera lanzado,
es completamente posible que la crisis de los misiles en Cuba se hubiera transformado en una guerra nuclear a gran escala. El siguiente caso es conocido como el accidente de Goldsboro, un ejemplo inquietante de una catástrofe nuclear que pudo haber sido mucho peor. El 24 de enero de 1961, un B-52 que transportaba dos bombas de hidrógeno, Mark 39, de 3.8 megatones, se desintegró en el cielo sobre Carolina del Norte. La aeronave estaba realizando una alerta en vuelo conocida como la misión Coverall. Esto formaba parte de una estrategia diseñada para asegurar que los bombarderos estadounidenses pudieran responder de inmediato a un ataque soviético, manteniéndolos listos y en el aire. Estos aviones volaban de ida y vuelta hacia el Círculo Ártico canadiense, listos para responder rápidamente a cualquier ataque soviético. Pero durante el vuelo se produjo una fuga de combustible, lo que hizo que la aeronave se volviera cada vez más inestable. Cuando el avión fue girado para regresar a la base, el bombardero se volvió incontrolable y entró en barrena. Los miembros de la tripulación intentaron escapar y poco después saltaron del avión. El avión comenzó a desintegrarse. De los 8 miembros de la tripulación, 5 sobrevivieron, 2 murieron en el accidente y de los 6 que escaparon en paracaídas, uno murió al aterrizar. Mientras la aeronave se desintegraba, ambas bombas de hidrógeno se separaron de los restos y cayeron hacia el suelo. Una de las bombas se comportó casi exactamente como lo habría hecho durante un despliegue internacional en tiempos de guerra. Su paracaídas se desplegó correctamente y varios mecanismos de armado se activaron. Los dispositivos de seguridad que estaban diseñados para prevenir una detonación accidental comenzaron a fallar uno tras otro. En total, había 6 mecanismos de seguridad destinados a prevenir una detonación accidental, y 5 de ellos habían fallado. La última barrera era un interruptor de armado y seguro, de bajo voltaje y relativamente simple. Ese interruptor, afortunadamente, permaneció en la posición de seguro, y gracias a eso, la señal de disparo que habría detonado la explosión nuclear no se activó. La secuencia de detonación no se completó. A diferencia de la primera bomba, que permaneció en gran parte intacta, la segunda bomba resultó gravemente dañada por el accidente. La segunda bomba no desplegó su paracaídas correctamente y en su lugar cayó mucho más rápido hacia el suelo. El impacto fue tal que la bomba se rompió y se enterró profundamente bajo tierra. Los equipos de recuperación que llegaron al sitio encontraron que gran parte del arma había desaparecido bajo la superficie. Algunos componentes habían penetrado tan profundamente en el suelo empapado de agua que la recuperación se volvió extremadamente difícil. El área contenía terreno blando y pantanoso, y los esfuerzos de excavación se vieron obstaculizados por inundaciones e inestabilidad. Finalmente, los funcionarios concluyeron que recuperar cada pieza de la bomba era poco práctico. Partes de la bomba permanecen bajo tierra incluso hasta el día de hoy. Cabe señalar que la potencia de la bomba habría sido mucho mayor que el de las armas detonadas en Hiroshima o Nagasaki. Grandes porciones del este de Carolina del Norte habrían sido devastadas, y la lluvia radiactiva podría haberse extendido a varios estados. El accidente de Goldsboro demostró que el peligro que representan las armas nucleares va más allá de la guerra misma. Las fallas mecánicas, los errores humanos y los accidentes podrían tener consecuencias casi tan devastadoras como los ataques deliberados. Y aunque varios niveles de seguridad evitaron la detonación accidental aquí, estuvo a solo un paso de una catástrofe. Uno de los sustos nucleares menos conocidos ocurrió después de que terminó la Guerra Fría. El 25 de enero de 1995, unos científicos lanzaron un cohete de investigación Black Brant 12 desde Noruega. El propósito de la misión era completamente pacífico. Los investigadores planean estudiar la aurora boreal y recopilar datos atmosféricos. El lanzamiento se había anunciado previamente a través de los canales diplomáticos habituales, pero desafortunadamente no todos los que necesitaban la información la recibieron. Debido a un error por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, los miembros del ejército ruso no fueron notificados,
lo que significa que los operadores de radar rusos no estaban al tanto de este lanzamiento. Estos operadores de radar rusos detectaron el cohete poco después del lanzamiento, creyendo que era una posible amenaza, y su trayectoria se parecía a la de un misil balístico lanzado desde un submarino. Se creía que este cohete podría ser parte de un ataque destinado a cegar los sistemas de radar rusos con un pulso electromagnético de gran altitud, y que esto precedería un ataque mucho mayor. La gravedad fue tal que llegó directamente a la cúpula del gobierno ruso. Por primera vez en la historia, el maletín nuclear de Rusia, el Cheget, fue activado durante una aparente alerta de ataque. Al presidente Boris Yeltsin se le informó que ya se había detectado un posible lanzamiento de misil y se enfrentó a la terrible decisión de si debía responder o no. Durante varios minutos tensos, los funcionarios rusos realmente consideraron la posibilidad de que estaban presenciando la fase inicial de una guerra nuclear. La situación se volvió especialmente peligrosa porque los encargados de tomar decisiones solo tenían una cantidad limitada de tiempo. Si el cohete hubiera sido parte de un ataque, esperar demasiado podría resultar desastroso, dejándolos indefensos y sin capacidad de respuesta. Si era inofensivo, actuar demasiado rápido podría crear una catástrofe donde no existía ninguna. Afortunadamente, el rastreo por radar finalmente reveló que el cohete se estaba alejando del territorio ruso. La alerta fue cancelada entonces. El incidente del cohete noruego sigue siendo el único ejemplo conocido de que se haya abierto el maletín nuclear, el dispositivo que puede desencadenar un intercambio nuclear. Esto significaba que estábamos a solo unas cuantas decisiones y unas cuantas pulsaciones de botón de la aniquilación nuclear. El último ejemplo ocurrió el 9 de noviembre de 1979. El personal militar en el cuartel general de NORAD en Colorado recibió de repente información alarmante. NORAD, o el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, monitorea y defiende el espacio aéreo de Norteamérica. Establecido en 1958 durante la Guerra Fría, su misión principal es detectar, validar y alertar sobre amenazas de aviones y misiles. Durante la Guerra Fría, desempeñó un papel vital al proporcionar alertas tempranas sobre posibles ataques nucleares soviéticos. Y ese día, las pantallas de las computadoras indicaron que se estaba llevando a cabo un ataque masivo de misiles soviéticos. Los datos sugerían que miles de ojivas nucleares se dirigían hacia Norteamérica. La respuesta fue inmediata. Los centros de mando militar se pusieron en alerta y las tripulaciones de bombarderos nucleares se prepararon para un posible despegue y una respuesta de represalia. Durante un breve periodo, el personal militar estadounidense creyó que estaban presenciando los primeros momentos de un conflicto nuclear global. La alerta parecía auténtica porque se originó dentro de sistemas diseñados específicamente para detectar ataques. Si los encargados de tomar decisiones aceptaban la información tal como se presentaba, podrían comenzar a preparar una respuesta. Pero como parte del proceso de respuesta, se necesitaban otros pasos de verificación. Al revisar las lecturas del radar, no había misiles entrantes. Los satélites no habían detectado ninguna de las señales características de lanzamientos de misiles. No había evidencia física de la cantidad apocalíptica de misiles que se dirigían hacia ellos. Los investigadores finalmente descubrieron la causa. Alguien había cargado accidentalmente una simulación de entrenamiento en un sistema de alerta operativo. La situación fue diseñada para simular un ataque nuclear soviético con el fin de entrenar al personal sobre los pasos adecuados a seguir en caso de un evento así. Las computadoras interpretaron el ejercicio como si fuera real. La cinta que contenía este programa fue insertada accidentalmente en la computadora principal. ¿Cómo algo que solo debía usarse para un escenario de entrenamiento rutinario, con un pequeño error humano, llevó a una de las falsas alarmas más peligrosas en la historia de Estados Unidos? El incidente reforzó una lección que se repitió a lo largo de la era nuclear. Los seres humanos aún tenían que decidir si la información que tenían delante reflejaba la realidad. Esto resalta la importancia de realizar múltiples verificaciones y comprobaciones de los datos antes de tomar la decisión final de acabar con el mundo.
Una y otra vez, el mundo ha estado al borde de la catástrofe debido a suposiciones erróneas, señales malinterpretadas, fallas técnicas y simples errores humanos. Cada caso nos recuerda que dependemos de que las personas tomen decisiones correctas bajo una presión extraordinaria. Y solo recuerda, estos son los casos que se hicieron públicos. Muchos registros de la Guerra Fría siguen clasificados hasta el día de hoy, así que quién sabe cuántas veces hemos estado cerca del fin del mundo.